Muy buenas tardes, bienvenidos a este congreso de la Asociación Peruana de Musicología. Esta mesa se ha denominado Los inicios del rock peruano. Si bien es cierto, esta mesa surge como parte del trabajo de una red de investigación de las cuales nos va a dar una breve reseña Sergio Pitfield. Hola, buenas tardes. Sí, solamente una breve contextualización sobre esta mesa. Como decía Coco, nace de varios encuentros ya que hemos tenido con diferentes colegas en el que con intereses similares se decidió fundar una red de investigación sobre rock hecho en el Perú. Nos parecía pertinente mencionarlo en una audiencia como esta, altamente interesada en este tipo de redes. Y nada, para seguir aumentando personas interesadas, seguir juntando perspectivas, intercambiando información, nuestras investigaciones y así generar algo, muy similar a lo que se está formando aquí, ¿no? Un espacio en el que el diálogo nos permita seguir avanzando en nuestras investigaciones, ¿no? Entonces, ese era simplemente un pequeño contexto de cómo esta mesa se inició. Gracias, Coco. Bueno, damos inicio a esta mesa presentando a Fernando Pinzás. Él es un periodista de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, magíster en Historia en la PUC y es músico independiente y también ha participado en el libro colectivo 10 historias caletas de la música juvenil peruana. Actualmente es jefe de prácticas en la Universidad de Lima. Su ponencia en esta ocasión está vinculado con el inicio del pop y rock y otras culturas juveniles en Trujillo del año 1957 a 1985. Dejo con ustedes a Fernando Pinzás. Bien, comienzo esta ponencia explicando o dando por sentado que no hay solo una, sino muchas historias del rock peruano. Y esta no es una historia solo desde Lima, como se ha venido escribiendo en los últimos años, en las últimas décadas, sino que abarca las principales ciudades del país, donde siempre hubo rock and roll, desde los inicios, desde que el género llega al Perú a fines de los años 50. En ese sentido, cada ciudad, cada una de las principales ciudades tiene sus propias bandas, sus propios espacios, sus propios discos, sus propios personajes rockeros, en fin, sus propias memorias. En este caso voy a hablar de Trujillo, una ciudad que tiene sus particularidades y quiero matizar brevemente, comparar los inicios del rock en Trujillo, del rock pop y géneros derivados, porque hablar exclusivamente de rock puede ser un poco limitado en este caso, ya vamos a ver por qué. Quiero compararlo con textos que se han hecho recientemente sobre el rock en Piura, en Ayacucho y en Huancayo, para ver qué diferencias, qué semejanzas hay entre estas ciudades y también con respecto a la capital. Entonces, la primera pregunta, que va a ser transversal, es ¿cómo era hacer rock fuera de Lima? Hay un par de hechos de aspectos en común que se refuerzan en las ciudades del interior. Hablo de Trujillo y también Huancayo o Piura, por ejemplo, ¿no? La dificultad, en primer lugar, de los instrumentos musicales. El rock, y creo que esto de repente es un poco redundante, pero es bueno señalarlo, el rock es un género que requiere de electricidad. O sea, no se puede hacer rock sin electricidad, sin amplificadores, sin efectos, sin guitarras eléctricas. En ese sentido, el acceso a los instrumentos era muy limitado a inicios de los 60 en ciudades como el caso que estoy exponiendo en Trujillo. Pongo una cita de Enrique Saavedra, que es el guitarrista de este legendario grupo, uno de los grupos pioneros, Los Águilas. Él decía que en Trujillo solamente la única guitarra eléctrica que vio estaba de adorno en una tienda de máquinas de escribir, ¿no? La ponían como jale. Tenían que ir a Lima a comprar sus instrumentos y eso implicaba pues que a partir de ahí hay un obstáculo, ¿no? Los primeros músicos de rock, en este caso particular en Trujillo, tenían que tener cierto poder económico para acceder a los instrumentos. En casos como los de Huancayo, los de Piura que estoy citando, incluso los músicos tienen que fabricar sus propios amplificadores, usando, por ejemplo, partes
de radios viejas. Entonces ahí hay una primera diferencia, hay un primer obstáculo. Hay que tener en cuenta también otros aspectos como la difusión, ¿no? El rock es un género que se difunde a través de la radio, de la televisión y el cine. No es un género de difusión oral como puede ser el folclore, como puede ser la música criolla, que se difunde en peñas, en fiestas, sino que el rock requiere de discos, y en ese sentido también es importante la presencia de programas radiales o de disc jockeys. Avanzando un poco más, si hablamos de fechas fundacionales, autores como Pero Cornejo, por ejemplo, o los autores del colectivo Sótano Beat citan que la primera vez que se escuchó rock and roll en el Perú fue con el estreno de Blackboard Jungle, el 28 de agosto, que fue un avant premier, luego fue estreno comercial, pero el 28 de agosto del 55 se estrena Blackboard Jungle con la introducción de Rock Around the Clock de Bill Haley, ¿no? Ese famoso tema que se considera es la primera vez que se escucha rock and roll en el Perú. Sería en Lima, en todo caso, ese es el estreno en Lima. En Trujillo, acá pude conseguir el recorte, se estrena el 27 de octubre del 55, ¿no? Y acá el recorte del diario La Industria dice, habla de 126 exhibiciones consecutivas en Lima, en fin, hay una serie de recortes donde menciona la importancia de la película. Pero habría que tener en cuenta que las primeras bandas aparecen un poquito después. Antes de hablar de estas bandas, veamos otros puntos en común. Por ejemplo, las matinales, tanto en Lima fueron un espacio de difusión de las bandas, ¿no? Estos conciertos que se hacían generalmente los domingos, también podían ser los sábados, en las mañanas y en los cines. También hubo casos, se dio este mismo formato en Trujillo. Acá pueden ver algunos recortes de la página Rock Mochica, es una página, una plataforma web que difunde mucha información sobre la historia del rock trujillano, del rock en la región La Libertad, y vemos que efectivamente también en Trujillo habían matinales, ¿no? En los cines como el Venus o el Teatro Libertad. Bien, antes de eso y brevemente, ¿qué música se escuchaba en Trujillo? Bueno, en primer lugar, los géneros tradicionales como el tondero o la marinera, que están desde el inicio del siglo XX, fines del XIX. Luego, en paralelo, en las primeras décadas sí hay indicios y hay testimonios de que, al igual que en Lima, había mucho acceso a géneros extranjeros, como el jazz, como el one step, como el foxtrot. Y ya en paralelo se va desarrollando una canción popular, una canción criolla norteña, que llega a una edad de oro, como dice el autor Novoa en su libro De la misma sangre, llega a un punto alto, una edad de oro a partir del año 45, gracias a la industria discográfica, a la grabación, a la presencia de disqueras, principalmente en Lima, porque hay que resaltar que un problema que ha habido en la ciudad de Trujillo es la falta de estudios de grabación. Bien, ya si saltamos la etapa de la música criolla, ya en los 60s aparece el boom de la nueva ola, que es este género casi paraguas que abarca desde rock and roll, twist hasta balada, géneros juveniles en general. Aparece la nueva ola y se tienen testimonios de orquestas, ¿no? Orquestas que tocaban los géneros de moda, que podían ser rumba, podían ser guarachas y también algo de rock and roll, que ya se venía escuchando. Tenemos nombres como Ritmo y Alegría, Manongo Álvarez y sus Estrellas del Ritmo, o Alicia Estrada y su orquesta. Bien, ahora, acá tenemos algunos recortes de algunos de cómo era la actividad musical en Trujillo antes de la llegada del rock and roll, ¿no? Con una gran presencia de la música criolla en su variante norteña. Este es ya entrado en los 60s, cuando el rock and roll empieza a entrar con fuerza. Vemos, por ejemplo, este programa de Radio Trujillo del año 63, donde junto a la orquesta Ritmo y Alegría y a la orquesta de Alicia Estrada está, por ejemplo, Gustavo Gil Moreno, un cantante de nueva ola. Entonces ya estamos hablando de el ingreso progresivo de este género. Bien, las primeras agrupaciones trujillanas de rock, vamos en orden. Un primer hito sería Los Atomics. Es un grupo del que no se tiene registros fonográficos, es un grupo del que solo hemos encontrado estas fotografías. Se han presentado en televisión, en Canal 6 de Trujillo, y como ven en la foto, la formación es una suerte de transición. No tenían bajo eléctrico, sí tenían batería, tenían guitarra eléctrica, pero usaban el acordeón. Los testimonios de las personas que los vieron en su época dicen que era una banda que podía tocar algunos temas de rock and roll como baladas o incluso rumbas. Era una especie de orquesta. Algunos no lo consideran como el primer grupo rockero, pero viendo incluso el aspecto visual hay una clara influencia de Marlon Brando, James Dean, Elvis Presley. Claramente estaban con la influencia visual del rock and roll.
El que sí se considera por consenso el primer grupo, la primera agrupación como tal de rock en Trujillo es Los Águilas, que debutan en el año 64 inicialmente con el nombre de los Holy Boys. Hay una cadena, hay una transición con el grupo anterior porque tienen el mismo baterista, que es Samuel Llanos, y eso es lo que vamos a ver cuando les explique un poco la propuesta que yo tengo de periodización del rock trujillano. Seguimos con algunos nombres como Los Grecos, que esto es del año 68, y acá quiero ahora sí proponer una periodización. Es una propuesta personal que la puedo poner, obviamente está abierta a debate, porque difiere en lo que sería una periodización con respecto a Lima. En ese sentido, es interesante ver que los historiadores del rock peruano que han escrito principalmente desde Lima, como Pedro Cornejo, como Carlos Torres Rotondo, hablan de una edad de oro que va hasta el año 75, ¿no? Y del 75 al 80 se habla de un oscuro lustro, en términos de Pedro Cornejo, por ejemplo, o de el fin de una era, en términos de Carlos Torres Rotondo. En Trujillo esto es distinto y vamos a ver por qué. Hay una primera gran etapa, puede ser muy amplia, de 23 años, que yo le he dividido en 4 momentos. El primero, que va, como ven, del 63 al 70, con las primeras bandas de rock trujillano. Hay grabaciones, se graban los primeros discos de 45, tanto de Los Águilas como Los Grecos. Luego, a partir del 70 hasta el 78, más o menos, hasta el 79, surge una nueva generación de agrupaciones que no hacen estrictamente rock, que sí están influenciadas, obviamente, por el rock, que tienen el formato de bajo, guitarra, batería, pero que funcionan como orquestas, tocan temas de moda, tocan baladas románticas, también pueden tocar música bailable, influenciada por grupos de moda de esa época como Catunga o Barrabás. Entonces, forma parte de la tradición rockera trujillana. Yo considero que sí, porque como les digo, son músicos que están influenciados por este género, pero que sí, a ver, espérate que un ratito, pero sí pueden satisfacer las demandas del público de la época, que no eran estrictamente rockeras. Luego, a partir del año 79 hasta el año 83, hay una etapa muy interesante donde una serie de grupos trujillanos incursionan en la música disco y lanzan varios long plays y varios discos de 45 para sellos como Infopesa o Yemsa. Está el Grupo América, el Grupo Almendra, el Grupo San Francisco, el Grupo Los Ángeles. Entonces hay otra etapa, de 1979 a 1983. ¿Y por qué pongo en la misma línea de tiempo estos grupos? Porque son los mismos músicos que van cambiando de estilo, que van adaptándose a las modas, a las tendencias. Y como les decía, no se puede hablar de música disco en Trujillo sin hablar de rock. Estos son los mismos músicos que venían de tocar rock psicodélico, rock pesado o covers de bandas de rock, y bueno, ahora incursionan en la música disco. De 1984 a 1986 hay un periodo donde se vuelve al rock, influenciados por el boom del rock en español. Recuerdan la época de Soda Stereo, Charly García, Hit. El rock en español gana legitimidad, gana mucha presencia en las radios, y esto se ve como una oportunidad para los músicos trujillanos que curiosamente venían de hacer covers, ¿no? Venían de tocar en grupos de covers, y entre el 84 y el 86 aparecen nombres como Telex, que es muy importante porque graba un disco que llega a ser muy exitoso incluso en las radios limeñas. También tenemos los nombres de Licha Rojas y su Banda de Piedra y el grupo Hábil, además del grupo San Francisco, que es una especie de transición entre lo que es la música disco y el rock en español. Pongo el punto final en 1986 cuando el grupo Telex lanza una canción llamada La Reina del Baile, que es una composición propia y que además tiene mucho éxito en las radios limeñas, cosa que no había pasado con los grupos anteriores. Además, Telex llega a telonear, llega a abrir el concierto de Soda Stereo en Trujillo, lo cual considero es un hito muy importante. Hasta ese momento los grupos trujillanos habían tenido mucho éxito en su región, no solamente en La Libertad, también podían viajar, también viajaron de hecho a ciudades del norte, pero de manera muy limitada, ¿no? El tema que me parece fundamental es el de los covers y las composiciones propias. Y acá tengo algunas declaraciones que he compilado de músicos que me explicaban por qué había esta tendencia a los covers en los años 70, por qué había tan pocas composiciones propias. Wallo Encomenderos, que es un músico que había tocado en 2 agrupaciones, Fuego y Los Ángeles, dice, básicamente los grupos de esa época, de los años 70, tocaban en bailes y fiestas, vivían más de esas fiestas, había pocos conciertos y al público, que era la juventud, le gustaba bailar la música que escuchaban en las radios. Se acercaban y decían, toca tal canción. Pero sí, como él dice, después hubo un periodo en que sí hubo composiciones propias. Richard Guarniz, que fue un cantante muy popular de varias agrupaciones trujillanas, decía que todo estaba muy centrado en Lima, no había muchas oportunidades en Trujillo para grabar.
y para ir a grabar a Lima había que viajar. Muchos músicos trujillanos también trabajaban o estudiaban, no podían dejar su ciudad tan fácilmente. Eso, a decir de este cantante, fue un obstáculo para que los grupos decidan componer. No era un aliciente, en todo caso, podían haber compuesto tranquilamente, pero les era más rentable tocar temas propios. Este periodo termina o empieza a descender en los años 80, en el periodo en el rango de tiempo que les mostraba acá, el 84, 85, 86. Hay un par de hitos que voy a mencionar rápidamente, que es el grupo Mai Mai, un grupo único en su género, una banda de rock pesado, que en los flyers, ¿no? en sus anuncios decía solo música propia. Eso les costó ser marginados de la escena musical de Trujillo, donde estuvieron activos entre 1980, 1987. Lamentablemente nunca grabaron nada, los únicos registros son temas en vivo. Tienen una influencia de Black Sabbath, por ejemplo, Led Zeppelin, con letras que hablan de, como diría esa canción de los fabulosos Cadillacs, calaveras y diablitos, ¿no? Había esta imaginería media diabólica propia del heavy metal. Acá en los flyers, por ejemplo, dice, ¿no? Mai Mai, solo música propia. O rock criollo. Estos son flyers de anuncios de conciertos del año 82. Ellos no tocaban en los mismos eventos que los grupos que les mencioné anteriormente, Almendra, América o Los Ángeles, que eran grupos de música, eran orquestas que llegaron a grabar música disco. Bien, ya para ir cerrando, quiero contar el caso de Telex. ¿Por qué un grupo como Telex decide hacer canciones propias, grabar canciones propias? ¿Qué es lo que los motiva? Los músicos de Telex venían de algunas bandas de covers, que era algo muy común en Trujillo en los primeros años 80. Uno de estos músicos que hacía covers, que es Alberto Santos, cuenta, ¿no? que en un momento él se cansó de hacer un grupo chivero, ¿no? Ya no quería hacer un grupo de estos que tocan todos los géneros y no tienen temas propios. Y él dice, estaba cansado de eso, quería hacer una banda de rock, así como en Lima, que son bandas de rock nada más y punto, no tocan la salsa y la cumbia. ¿Cuál era el gran problema? El tema del dueño de los equipos, la propiedad de los equipos, que es algo que también he notado ha ocurrido en Ayacucho, por ejemplo. El dueño de los equipos es el empresario que, como su nombre lo dice, pues tiene la propiedad de los amplificadores y él decide sobre la banda. No es tanto un manager, no es un promotor, es el empresario que compra los equipos y contrata a los músicos. En muchas ocasiones este dueño de los equipos era el director musical de la agrupación, como puede ser en el Grupo América o en el Grupo Almendra. En otras ocasiones era un empresario externo, como puede ser el Grupo San Francisco, que tenía un empresario llamado Manuel Luján, que no tocaba ningún instrumento, pero que tenía el dinero para comprar pues, todos los instrumentos y contrataba a los músicos. Entonces, ¿qué me explica acá otros músicos, aparte de Alberto Santos? Que este dueño de los equipos, para tener mayor rentabilidad, les exigía a las bandas tocar covers de moda para así asegurarse un mayor público. En algún momento esto limita a los artistas y músicos como Alberto Santos dicen, bueno, quiero hacer temas propios, ¿qué hago? Asociarme con alguien que tenga equipos y que quiera hacer canciones propias. Y así se junta con un músico llamado Peter Mosso, le hace la propuesta. Está también la influencia del rock en español, que ya estaba sonando fuerte en las radios. Recuerdan Radio Panamericana, por ejemplo, ¿no? con todo el boom de, ya les decía, Soda Stereo, Hit, Virus. Entonces, un poco impulsados por esto, Telex lanza este éxito de 1986, La Reina del Baile, que aparece por lo menos en Radio Panamericana en su top 20, en el ranking de la Más, el recordado ranking de la Más. No es el único caso, también está el caso de Licha Rojas y su banda de piedra, que lanza un 45, llamado Gente de la Ciudad, rock mestizo. Pero y antes de entrar al final, esta etapa murió rápidamente en el 86, calculo yo, pongo yo, o lo propongo, porque se separa Telex por diferencias entre sus integrantes. Licha Rojas y su banda de piedra también se separa, los músicos viajan al extranjero. El Grupo San Francisco, que había hecho algunos temas propios de rock en español, opta por hacer covers nuevamente salsa o de cumbia. Parece que el rock empieza a decaer. Se acaba esta etapa y comienza la segunda, para mí, gran etapa del rock trujillano, que es la del rock subterráneo y el rock independiente. No es una etapa que voy a desarrollar, esta mesa trata sobre los inicios del rock en el Perú, pero sí para dejar constancia de cómo hay una ruptura generacional radical. A partir de acá, los músicos que aparecen desde el 87 no tienen absolutamente nada que ver con los anteriores, no los reivindican musicalmente, no les interesa mucho su música, deciden hacer temas propios, composiciones propias en otros géneros, comparten los equipos, no hay una propiedad de los equipos, hacen conciertos autogestionados, hacen fanzines, ellos mismos
mismos organizan sus conciertos, no hay un empresario que organice los conciertos como en el periodo anterior. Y bueno, hay una conexión también con Lima muy interesante, hay un intercambio con bandas subterráneas de Lima, con bandas no tan subterráneas también, es verdad, y hay este refuerzo de hacer canciones propias, ¿no? Se rechaza el cover, lo cual me parece súper interesante y creo que le da un nuevo punto de partida al rock hecho en Trujillo. Bien, algunas conclusiones o ideas para trabajar, para algunas preguntas abiertas. Bueno, como conclusiones considero que es importante destacar que los músicos de rock en Trujillo supieron responder a las demandas de un público juvenil, aunque eso haya implicado dejar de lado la posibilidad de componer canciones propias. ¿Han habido composiciones propias? Por supuesto que sí, pero no en la cantidad que se hubiera esperado. Se ha privilegiado al cover, ¿no? Las bandas trujillanas de pop, rock y sus variantes, música juvenil en general, tuvieron un notable impacto en la juventud, entonces quedan en la memoria. Uno incluso puede recurrir a fuentes más modernas, como incluso comentarios en YouTube, comentarios en Facebook de personas trujillanas que recuerdan con mucho cariño a los grupos que les he mencionado y son parte de una tradición regional que corría en paralelo a Lima. ¿Cómo se puede periodizar el rock en otras ciudades sin tener un modelo limeño? Eso creo que es algo que podemos seguir trabajando. Muchas gracias. Seguidamente tendremos a Hugo Lévano, que es un investigador musical autodidacta, participante del colectivo Sótano Beat. Ha escrito en los últimos años en las reediciones de los vinilos de los grupos, por ejemplo, Chacalón, Nico Estrada, Los Destellos, Los Yorks, Telerap Avenue, entre otros. Además ha sido editor de los libros Días Felices, el libro Cielo Rock y el último que han participado también otros miembros de esta mesa, que se llaman 10 historias de la música juvenil peruana. En esta vez, Hugo nos estará hablando sobre los inicios del rock en el Perú en relación a la música norteamericana. Con ustedes, Hugo. Gracias, Coco. Bueno, comenzaré diciendo que lo que más o menos se sabe, que gracias al éxito de la canción y la película Rock Around the Clock, en 1957, el rock and roll vivió en el Perú un verano de esplendor. Su semilla no germinó en tierra baldía. Su buena recepción puede ser mejor entendida si repasamos la aceptación que tuvo en esa década la canción popular estadounidense, lo que nos permitirá ver si los ritmos que influenciaron el primer rock and roll circularon también en nuestro país antes de 1957. Identificar quiénes fueron sus primeros seguidores e intérpretes y si alguna de las condiciones por las cuales el rock and roll ganó el sector más joven en Estados Unidos también se repitieron por estas tierras. Estas condiciones han sido descritas por la musicóloga argentina Lisa Dicione de la siguiente manera, abro comillas: el rock and roll en Latinoamérica es deudora de una cantidad de factores, la emergencia de la cultura juvenil y adolescente como un nuevo sujeto social. El presente trabajo exigiría una más amplia revisión de fuentes, pero por ahora resumiré el tema respondiendo a lo que en inglés se llaman las 5W y que en castellano algunos conocemos con la frase de memorabilia: por qué, cuándo, cómo, dónde, quién o qué. Entonces veamos primero por qué llegó el rock and roll acá. La influencia de la música popular estadounidense en la música peruana fue importante en la primera mitad del siglo XX, como lo testiguan los Fox, los Boston y los Charleston en nuestra música. Como se puede ver en esta foto de la izquierda, en la década del 50, 1953, continúa acrecentándose esta presencia. La foto nos muestra a bailadores de boogie boogie, según la leyenda de la revista Caretas, en un local de Miraflores. En la otra foto se da cuenta de la buena aceptación de una orquesta de jazz, Good Day Jazz, intérpretes de swing y Dixieland. Este tipo de grupos eran usuales en fiestas populares como los carnavales. Paralelamente, las canciones de las películas musicales norteamericanas y hasta programas de TV estadounidense, a pesar que la TV todavía no funcionaba en el Perú, fueron promocionadas en igualdad de espacio publicitario que los mambos y boleros, que eran en ese momento mucho más populares. En esta foto podemos ver también que se promociona jazz, Dixieland, swing, hot jazz,
temas de TV, tonadas navideñas a cargo de crooners de corte pop que se comercializaron en discotiendas y formaban realmente parte de la vida diaria de las principales ciudades del Perú. No solo se trató de discos. El ICNA, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, apoyó escuchas de jazz a puertas abiertas y organizó a sus seguidores desde los años 50. La importante presencia del capital norteamericano y sus empresarios se reflejó en, por ejemplo, columnas escritas completamente en inglés en prestigiosos diarios, como La Prensa. Una de ellas, dedicada exclusivamente a la música norteamericana, la escribió a partir de 1954 el músico y DJ norteamericano Barton Wilson. En esta se comentaban canciones de los últimos años y se reproducían íntegramente algunas letras, desfilando ahí, entre otros, Johnny Ray, Patti Page, Nat King Cole, hits del country western, temas de seriales de TV, o inclusive el cantante Don Cherry, que llegaba con ecos de doo-wop. Barton Wilson, que está en la foto a la izquierda, también condujo en Radio Miraflores los programas A Date with Music y Lunch and Melodies, que en 1950 competía con otros 22 programas dedicados a la música norteamericana. De estos, dos más eran hablados completamente en inglés. El del DJ Joe Peters, Carrusel Musical, vía Radio El Sol, y el del ex locutor de la CBS, Henry Black, vía Radio América. Foto 5. Entonces, pues, podemos contestar por qué llegó. Bueno, es imposible que no llegara y que en enero del 56, según última hora, llegara al ranking de la mayoría de diarios que aparecían en esa época. La siguiente pregunta sería, ¿cuándo llegó? Bueno, estas son las principales fechas. No me explayaré mucho en ellas. Sobre estas fechas más o menos conocidas, podemos agregar que en 56 empieza en Radio El Sol el programa en vivo Jazz Sessions con grupos peruanos. Otras fechas importantes que no están acá sería diciembre del 58, donde llega el primer lugar de todos los rankings, Quiéreme Siempre con los 5 latinos. Y empieza una época de grupos de doo-wop peruanos, como los hermanos Ponce, los 5 y los Pepes. Otra fecha más, julio del 60, se lleva a cabo el primer Festival Internacional de Jazz con músicos estadounidenses y también de grupos de Chile y de Argentina. Bueno, todo este movimiento logra que hasta el final de la década la loretana Chela Rosselló y la arquepeña Anita Rodríguez, los hermanos Ponce y Lucy Díaz, grabaron discos que incluyeron mayoritariamente rock, calipsos, rock lentos y doo-wops. ¿Cómo? Para ver cómo circulaba la música en esos días, repasemos el mundo de los discos y los DJs, rápidamente, ¿no? La década del 50 es significativa en nuestra industria discográfica. En 51 se fundó Sono Radio, en 53 MAG, en 56 El Virrey, en 57 Discos Smith, que distribuyeron en exclusiva sellos extranjeros y paulatinamente produjeron los formatos 45 y 33. Estos son los precios según última hora de 1958. Estos precios se mantuvieron con algunas altas, pero con la misma relación hasta fines de los años 60. Según Caretas, un año después, en el 59, el jornal diario de un obrero calificado era de 50 soles. O sea, si este obrero trabajaba 5 días a la semana, su sueldo mínimo podría ser de 1.000 soles, casi el sueldo actual, ¿no? Entonces, 30 soles por un 45 parecen asequibles a las propinas de un adolescente decidido. Sobre todo por la calidad sonora de estos discos, en comparación con los 78, ¿no? Que un 78 estaba en esta época al mismo precio que un 45. Esta calidad sonora de los nuevos formatos fue celebrada por los sellos mediante la prensa, que comentó a lo grande las novedades de la alta fidelidad, el sonido estéreo,
el llamado Centro Optativo, el Gruber Ward. Todo lo nuevo que se hacía en vinilo se celebraba. Veamos los DJs. Dante Capella, que está a la izquierda, nos contó que su estilo en la radio, en una conversación personal, no era gritón ni rock and rollero, ¿no? Había mucho respeto al oyente. Él, desde el 57, paseó su programa Mundo Musical por Radio Luz, Radio Nacional y El Sol. Otros DJs fueron el boliviano Jorge Peláez Rioja, el argentino Héctor Roca, los peruanos Pepe Ludmir, Dante Capella y María Guevara, que está en la foto, quien pasaba el hijo de doo-wop argentino sobre todo. Sobre el dónde, bueno, el musicólogo e historiador de rock Charlie Gillette ha afirmado que el rock and roll fue abrazado por los adolescentes de las más grandes ciudades, que fue el sonido de la ciudad. El primer ritmo que celebró sin reserva los rasgos más criticados de las grandes urbes. En Lima y en otras capitales importantes del Perú, aquí están los ejemplos de Piura, Ica y Trujillo, también se desarrollaron escenas de música y oyentes de jazz antes de la llegada del rock and roll. Igualmente, el estreno de la película Rock Around the Clock causó expectativas y sobre todo dio pie a que sus oyentes se juntaran y formaran clubes. La escena del primer rock and roll fuera de Lima es ciertamente todavía un trabajo para ahondar en él. ¿Quiénes eran estos chicos y chicas en proceso de ser hombres y mujeres, ¿no? Estos adolescentes? Busquemos en algunas fotos al público y a los músicos. La de la izquierda, en 1953, nos muestra un grupo de jóvenes bailando en la Casa Internacional de Miraflores, una vivienda de jóvenes universitarios que alquilaban de manera grupal y la dedicaban a pasarla bien los fines de semana. Entre sus habituales figuraban periodistas jóvenes, ¿no? La de la derecha es una noche en el Jazz Club de la Herradura, que unos años después se convertiría en el Astoria Club. Este par de fotos, en cambio, ya es del 59, es un concurso de bailes a rock and roll. Indudablemente ya hay chiquillos, ¿no? Ya hay chicos y chicas. Es el baile de moda, ¿no? El 59. Sin embargo, también podemos encontrar fotos de niños y adolescentes alrededor de cantantes mexicanas de folclore, ¿no? Esta cantante de folclore mexicano, pero también está rodeado de adolescentes, ¿no? En todo caso, estas fotos evidencian el surgimiento de un público muy joven que comienza a ganar protagonismo en las fotos del mundo musical y que antes no figuraban, ¿no? 10 años antes no hay muchos niños en las fotos de las estrellas de la música. Sería importante notar que en esta década la literatura da fe de este nuevo actor, el adolescente. Son adolescentes como los de las fotos, los protagonistas de Los gallinazos sin plumas, de Ribeiro, 1955, Lima Hora Cero, de Enrique Congrais, y Los jefes, de Mario Vargas Llosa. También sería bueno ver quiénes formaron las bandas dedicadas a difundir la música norteamericana. Esta es la Swingmaker Band, bueno, no se ve muy bien, con su crooner Billy Villiers, dedicada, según indican fuentes escritas y según nos contó el hijo del cantante, a difundir la música norteamericana en exclusiva desde los años 40. Dirigida en su primera etapa por Carlos Noña, se puede destacar la presencia, en primer lugar, siempre en primera parte, del trombonista, que es más o menos la formación que usaban los grupos de Dixieland en Estados Unidos, ¿no? En la siguiente foto, la parte de arriba, son los millonarios del jazz. El más joven es el guitarrista Elías Ponce, 20 y pocos años. Para el lado acá está el clarinetista Jorge Mirkin, 33 años, y el bajista Guillermo Vergara, que venía de tocar, según la prensa, en el conjunto de música criolla de Nicolás Wetzel y Juan Criado. 28 años contaba. Y el baterista, que no se le ve, es Pat Wright, irlandés, 28 años. Abajo está la orquesta de Eulogio Molina,
Eulogio, con 30 años, en 1956, fundó su orquesta y convocó a sus hermanos, que eran músicos en otros países. Entre ellos estaba la baterista Rosita, el saxo tenor Alicia Molina y la cantante Olga. Era una orquesta, pues, de músicos profesionales. Con el cantante Mike Oliver grabaron el disco de Eulogio Molina y sus rock and rollers. Aunque según nos contó Lole y Olga en una conversa, no se sabe exactamente quiénes intervinieron en la grabación. Otros grupos de solistas más, los hermanos Ponce a la izquierda, encabezados por Elías, el mayor, tocaron por radios llamado Género Internacional, canciones italianas, norteamericanas. La foto ya es del 62 más o menos, en donde ya forman un quinteto, más que al estilo de los Platters, al estilo de los Cinco Latinos. En el medio, la loretana Chela Rosselló debutó en la radio en el 55 con 17 años. Sus primeros 45 incluyen canciones de películas como Summertime in Venecia, un folk lento, y también otro fox con letra y música de Mario Cavagnaro, Amor en alta mar. Tuvo cierta repercusión su interpretación en castellano de Jambalaya, el éxito de country de 1952 que popularizó la argentina Eder Barber, que en 1956 pasó por Lima, ¿no? Entonces, música de televisión, country, Dixieland, casi todo lo que salía en Billboard lo estábamos escuchando en Lima en los años 50. Por su parte, Lucy Díaz, la última, en este aviso de su presentación en Radio Nacional, cantando canciones en inglés, canciones en italiano, ¿no? Ella grabó Blue Moon y también White Christmas de Irving Berlin, que se hizo famoso en esos años en la interpretación de Patti Page. Finalmente, valdría la pena mencionar a la arequipeña Anita Rodríguez, ¿no? No tenemos mucho tiempo, estamos corriendo, pero a ver si ponemos la foto que sea. Bueno, creo que no va a sonar nada. Anita Rodríguez es otra cantante de repertorio internacional. ¿Tenemos 2 minutos? ¿Sí? Anita Rodríguez, esto es una curiosidad, digamos, ¿no? Una nota pintoresca, es un guayno rock compuesto por Pablo de los Andes. Es una de las formas que tomó el rock acá, ¿no? Estos son unos segundos, vamos a esperar que acabe. Sí, podría hacer varias cosas, pero Pablo de los Andes lo pone como rock guayno. Entonces, eso sería respondiendo a la pregunta ¿qué, no? Más que escuchar a los millonarios del jazz o a Eulogio Molina, puede ser interesante, como les digo, pintoresco, ver en qué se transformó el rock en manos de importantes orquestas. Por ejemplo, este otro tema. Es un hit de Billboard de 1951, cantada por Rosemary Clooney, bueno, la tía de George Clooney, compuesta por un premio Pulitzer, William Saroyan y su primo Ross Cazaria. También es conocida en las versiones de Ella Fitzgerald y Bette Midler. Bastante música norteamericana, ¿no? La versión es de la orquesta de Nico Estrada y la gran voz de Vicky Zamora. Y por último, a ver si deja.
Creo que no. Por último, bueno, esta no es una orquesta peruana, pero se grabó en Perú. Vamos a acabar. Como les digo, Choche Mérides Orquesta fueron músicos antofagastinos, además todos. Pasaron una buena temporada en Lima, sobre todo por el 59 y 60. Grabaron para MAG, el gran sello, ¿no? Este es un tema de origen mexicano acreditado a Manolo Muñoz, el autor de Speedy González. Me parece que el original mexicano, no he logrado conseguir lo original, pero me parece que esto es un rock más lento, ¿no? Bueno, espero que... Estamos corriendo. Espero que haya podido tener una idea acerca del rock y el Perú en la música norteamericana, ¿no? Gracias, más bien. Seguidamente estaremos con Sergio Pisfield. Sergio es doctor en musicología en la Universidad de Edimburgo y actualmente es profesor investigador de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Aparte de eso, ha sido coeditor con Chris Anderson del famoso libro Researching Live Music. En esta ocasión, Sergio nos estará hablando sobre las matinales y la economía de la música en vivo en los años 60. Con ustedes, Sergio. Bien, gracias. Muy buenas tardes y primero agradecer a los organizadores de este encuentro tan importante para la investigación musical. El título de mi ponencia es Las matinales y la economía de la música en vivo en los años 60. Esta se desprende de un trabajo de investigación que acaba de publicarse en el libro que ha editado Hugo Lévano, 10 historias escaletas de la música juvenil peruana. En él trazo ciertas líneas para entender a las matinales a partir de procesos culturales más amplios. Hoy tomo los resultados de dicha investigación para seguir reflexionando sobre las matinales, pero esta vez bajo el lente de la economía de la música en vivo. No me quiero detener en aspectos teóricos, pero quisiera sí constatar que la industria de la música en vivo es todavía un área poco estudiada en la musicología peruana. Hay notables excepciones, ciertamente, como el trabajo de Camilo Riveros, que no sé si está por aquí, Santiago Alfaro, Lucie Miramont o James Butterworth. La historia del rock en particular ha sido sobre todo abordada desde y a través de productos fonográficos. Cuando se han analizado escenas en vivo, tocadas, conciertos, festivales, han sido sobre todo estudiados desde marcos relacionados a identidades culturales o como eventos reificados, como si no tuvieran conexión con una industria detrás, ¿no? Aquí el trabajo igual de Riveros y de Lucie Miramont son de nuevo bienvenidas excepciones. Me parece que ya hay suficiente evidencia hoy, después de 15 años desde que los estudios de música en vivo comenzaron a explotar, para afirmar que el estudio de conciertos, de tocadas en vivo, desde dinámicas laborales o relacionadas a procesos de industrialización, es muy fructífero para entender la historia de la música. Y como se decía en las conferencias inaugurales esta mañana, también para entender el presente de la música, en este caso de la industria musical. ¿Qué fueron las matinales? Comencemos en orden para las personas que no lo conozcan, ¿no? Fueron eventos para escuchar música juvenil en vivo en la década de los 60. Comúnmente, los historiadores del rock peruano los pintan como eventos dominicales, matutinos, realizados en salas de cine y organizados por promociones escolares con el fin de generar fondos para fiestas o viajes de promoción.
Las matinales son así presentadas como acontecimientos ciertamente significativos, pero esporádicos, incluso a veces anecdóticos, en los que se resaltan aspectos performativos de músicos juveniles, como las extravagancias de Pablo Luna, de los Yorks, o Jean-Paul Troglodita. Esta manera de presentar las matinales tiene, por supuesto, limitaciones, muchas de las cuales menciono en el libro mencionado anteriormente, como la ausencia sistemática de mujeres en los recuentos históricos y la memoria de músicos al relatar y generar una historia oral de lo que fueron estas matinales, ¿no? Hay, sin embargo, un aspecto que suele obviarse en estos retratos de las matinales y que es quizás, a mi juicio, el más relevante de estos eventos, el de haber sido parte de un proceso de industrialización de la música juvenil en vivo. En realidad, el estudio de las matinales revela de qué manera el rock se convirtió en un negocio muy lucrativo en los años 60 en Lima. Un punto adicional. No creo que sea adecuado hablar de matinales de manera unívoca. Estas se produjeron a lo largo de una década, de los 60, y una matinal en 1964 era organizada, producida y consumida de manera muy diferente a otra, por ejemplo, en 1968. De manera general, yo hablaría de dos etapas en las matinales, ¿no? Del 62 al 65, grosso modo, y del 66 al 69, siempre avanzando en procesos de industrialización de esta escena de música en vivo. Detengámonos ahora un momento a entender entonces las circunstancias que permitieron el desarrollo de estos eventos musicales. En su reciente historia de la cumbia peruana, Jesús Cosamalón describe en detalle el contexto socioeconómico de la década de los 50 y 60. Tomando datos del economista Bruno Seminario, así como del historiador social David Parker, Cosamalón demuestra que el crecimiento económico que vivió el Perú, aunque con mayor visibilidad en la costa urbana, fue verdaderamente notable en estas décadas. Ahí los ejemplos y los datos están en este libro, los pueden revisar. A esta constatación, Cosamalón añade un balance del desarrollo de las industrias del entretenimiento, como por ejemplo la multiplicación de radioemisoras a partir de los años 40, la aparición de disqueras importantes como Sonoradio, MAG, El Virrey y Yensa, que han sido mencionadas por Hugo, entre 1951 y 1962, así como la explosión de la televisión en los años 60. Todo esto contextualiza no solo la historia de la cumbia, evidentemente, sino por supuesto también la historia del rock. De hecho, los medios de comunicación fueron tan importantes para el establecimiento del rock como forma cultural que Fidel Gutiérrez, importante investigador de estos años, no dudó en catalogar los inicios de este género como un fenómeno, cito, mediático más que musical. En efecto, la cantidad de programas radiales y televisivos que dieron sustento al rock es digno de mencionar. Aquí un ejemplo de ello, sacado de la revista Orfeo en 1967, no sé nada seguramente, algo, ¿no? En el que se enumeran 39 programas radiales dedicados a la nueva ola, 39. La nueva ola era el término utilizado para hablar de música juvenil moderna en los años 60, hay mucha discusión al respecto, los que están pro o en contra de esta denominación, no voy a entrar en detalle, pero digamos, hablemos de música juvenil, música moderna, nueva ola como era categorizada en esa época. Además de ser un medio de comunicación masivo de difusión musical, la radio es importante pues daba plataforma a un actor clave en la industria de la música juvenil en los 60, el disc jockey o montadiscos. La voz de estos personajes era tan reconocida y su rol en la programación diaria de las diferentes emisoras tan significativa que estos comenzaron a tener un cierto estatus de celebridad, lo que se puede corroborar en las múltiples notas y entrevistas que les hacían en periódicos y revistas de la época. Aquí un ejemplo, en el disco Estos son sus ídolos, publicado en el 65 por Yemsa, se juega justamente con la equivalencia de a quiénes se está refiriendo con esto de los ídolos, ¿no? Bandas británicas, pero al mismo tiempo comentadas por personajes como Susie Bogdanovich, importante, disc jockey de la época, Vladimir Artieda, o la inolvidable, para los que son de esa época, Diana García.
Sí, muchos disc jockeys eran además asiduos colaboradores de distintas revistas y secciones en periódicos, críticos de música y hasta miembros de compañías discográficas. Así, por su cercanía con la industria fonográfica, los disc jockeys eran contactados como intermediarios para llegar a bandas conocidas, ¿no? e invitarlas a las matinales por los escolares, ¿verdad? Pero por su estatus de celebridad también eran contratados como animadores de las matinales, como se puede ver en estas invitaciones y afiches de la época, abajo, ¿no? Se promociona una matinal diciendo que estará a cargo de, en este caso, Guillermo Llerena. Ahí no se ve, pero en la parte inferior derecha se habla de esta matinal contará con la presencia de un conocido disc jockey, o hablemos de esta también importante mano a mano, tan publicitado en la época, que tiene los nombres de los disc jockeys abajo de las bandas, ¿no? Ir a una matinal no solo significaba estar frente a sus ídolos musicales, sino también a los ídolos de la radio. Por el lado de estos, de los disc jockeys, al darse cuenta del protagonismo que tenían en la industria, algunos ven una oportunidad de negocio única y comienzan a organizar ellos mismos matinales. Dos ejemplos paradigmáticos de empresarios exitosos son Lucho Aguilar, ahí en saco y corbata, frente a un cine importante donde se realizaban matinales. Y el caso de Víctor Cáceres Fuentes en el lado derecho. Este último merece nuestra atención. Disc jockey y un programa de radio, de la Radio Expreso, que no contaba con mucha sintonía. Cáceres Fuentes también era jefe de promociones del sello El Virrey. Consciente de la importancia de los programas radiales para generar empresa, con las matinales, decía aliarse con Guillermo Llamosas, disc jockey de 1160, cuyo programa radial Música para la Juventud era sin lugar a dudas uno de los más escuchados en esa época. Dicha alianza marcó el camino de la industrialización de las matinales, como espero quede claro después de esta ponencia. Hay un actor adicional que debe ser tomado en cuenta para analizar el desarrollo de las matinales: la industria cinematográfica. Esta no fue solo importante, como todos los historiadores del rock apuntan, hemos tenido dos ejemplos de ello, por la proyección de películas en las que se escuchaba por primera vez rock and roll en el Perú, sino también pues las salas de cine sirvieron como espacios para alojar matinales, para producir las matinales. Al iniciar la década de los 60, Lima acababa de pasar por el periodo más acelerado de construcción de salas en su historia. Entre 1940 y 1955 se construían un promedio de 3 salas por año, y entre 1956 y 1960 ese promedio subió a 4 por año. Cuando las matinales comenzaron a organizarse a inicios de los 60, se contaban con más de 100 salas solo en la capital, solo en Lima. El gran número de salas en Lima permitió que se organizaran muchas matinales un mismo domingo, por ejemplo, ¿no? Haciendo que algunos músicos tocaran en 7 u 8 en una sola mañana. Esto, sin embargo, no debería hacernos pensar que había una sobreoferta de empresarios de matinales, empresarios disc jockeys me refiero, ¿no? En realidad, muchas veces un mismo empresario de cine promovía 3 o 4 matinales en distintas salas que él administraba. El rol del administrador de cine, figura poco estudiada en la historia del rock, toma aquí relevancia. El Cine Tauro, por ejemplo, ya desde 1964 era alquilado frecuentemente para las celebraciones de diferentes programas de radio, celebraciones de revistas como Varietés, aniversarios, ¿verdad?, de premiaciones como de la Cacodispe, la cadena de comentaristas de discos del Perú, o premiaciones de sellos discográficos como El Virrey. El administrador del Cine Tauro, recordado como el señor Huarcaya, por aquellas pocas personas que lo recuerdan, que recuerdan su nombre, mejor dicho, alquilaba activamente este espacio y posicionaba las salas de cine como lugar de encuentros musicales, como espacio en el que la industria de la música era el centro de atención. Otro caso importante es el de Ángel Buccicardi, administrador del Cine Excelsior, cuya situación privilegiada consistía en ser también administrador
de diferentes salas del centro de Lima. Muchas, en realidad. Con dicho poder, Buchicardi se volvió un agente clave y al mismo tiempo una barrera para la organización de matinales. Víctor Cáceres Fuentes y Guillermo Llamosas... No, perdón. Sí. Por dicha razón, Víctor Cáceres Fuentes y Guillermo Llamosas crean una asociación con él, con Ángel Buchicardi, llamada la Real Nueva Ola. Con ella se monopoliza el negocio de las matinales. A final de los 60, el atractivo de las matinales era tal que, además de las revistas y suplementos dedicados a la juventud, comenzaron también a figurar en diarios de referencia. El dominical 7 Días del Diario de la Prensa, en el dominical, 7 Días del Diario de la Prensa, se anunciaban las matinales al costado de funciones internacionales de ballet y las ya establecidas funciones folclóricas en coliseos. Nótese, importante, que ya no era relevante, ya no era importante mencionar a las bandas que se presentaban. Las matinales llegaron así a institucionalizarse como eventos claves, como eventos en sí mismos importantes para la industria de la música juvenil. En definitiva, el negocio de las matinales a lo largo de los 60 producía mucho dinero. De él se beneficiaba la industria cinematográfica, los discjockeys, como ya mencioné, en tanto organizadores o animadores. Las promociones también ganaban, pues vendían entradas fácilmente. Vender entradas a promociones que estaban totalmente conmovidos por una escena nueva olera, en auge, en el que el aparato de medios de comunicación era grandísimo, no era muy difícil. Luego, cuando los empresarios ocuparon este rol de organizadores, bueno, para ellos también fue un negocio redondo, ¿verdad? Por supuesto, en esta ecuación faltaban los músicos. A medida que se dio la industrialización de las matinales, de la organización de las matinales, los músicos comenzaron a tener mayores ingresos por participar en estos eventos. Evidencia clara de esto es la carrera de, por ejemplo, Rully Rendo, quien en 1964, cuando las matinales comenzaban a tener protagonismo en la industria musical, muchas veces, en 1964, cuando las matinales comenzaban a tener protagonismo, muchas veces los artistas no eran remunerados por su participación. Como podemos ver aquí en la agenda, que Rully Rendo me permite mostrar, en el lado izquierdo él anotaba cada tocada que él hacía, y mientras no esté subrayado en rojo significa que lo hacía ad honorem. En 1966, sin embargo, con la llegada de esta asociación, la Real Nueva Ola, que pueden ver que son los que ahora organizan las matinales y no antes, que eran principalmente en los colegios, bueno, esta situación cambió, ¿verdad? Comenzó a tener pagos fijos. Ahí se puede ver, por ejemplo, que en un solo domingo cantó en 5 matinales, cobrando en 4 de ellas 250 soles por cada una. ¿Estamos bien? ¿Ya acabó? Ya, perfecto. Entonces, avanzo. No voy a contar algo que dijo Hugo sobre el salario mínimo. En realidad, hay muchas maneras de medir esto. ¿Cuánto ganaban aproximadamente las personas entre 1962 y 1969? Vamos a decir que un promedio de 1.300 soles, yéndose a un extremo a 200 soles en trabajos en haciendas en las que eran explotados, hasta 3.000 soles a veces funcionarios públicos. No voy a decir más al respecto. Las matinales generaban ganancias como pocas actividades en esa época. Es cierto que por una gira en alguna ciudad peruana o por una tocada en una fiesta local se ganaba más dinero, pero las matinales permitían tocar más de una vez en un solo día. Una banda que, como les comentaba, podía ganar hasta 1.000 soles, o no sé si lo comenté, tal vez eso me salté, podía ganar hasta 1.000 soles por matinal, significaba que ganaba 6.000 soles solamente en un solo día, el día domingo. Esto habla de una industria que generaba ingresos casi sin comparación. Conclusiones ahora sí, y corro para acabar, disculpen que me estoy pasando. El movimiento económico de las matinales es tal que, como suele suceder en estos casos, la escena degeneró.
La alianza de Víctor Cáceres Fuentes, Guillermo Llerena y Ángel Buchicardi hizo que el negocio de las matinales adopte la forma de un oligopolio, tal y como había sucedido con el negocio de los coliseos en la escena de música andina en los 50 y también en parte de los 60. Son pocos los empresarios que, como Lucho Aguilar en el Callao, que mencioné, o Germán Calderón en Barranco, llegaron a tener presencia en el negocio de las matinales. Y cuando la tuvieron, era también muy fácil acaparar y capturar el mercado en estas respectivas zonas geográficas. El control de la industria de las matinales también significaba el control de los precios de organización. Son raras las notas periodísticas que denunciaban que se llegaban a cobrar hasta 10.000 soles a finales de los 60 por organizar una matinal. Muy pronto las matinales no solo no eran ya un negocio o una manera de capturar fondos para los escolares, sino que en oportunidades perdían mucho dinero. En septiembre del 68, por ejemplo, una gran unidad escolar anunciaba que había perdido 7.000 soles tratando de organizar una matinal en el Cine Excelsior. También se comenzó a hablar de extorsionadores que se aprovechaban de algunos músicos para pagarles una miseria. Mi último párrafo. El negocio entonces giró hacia otros modelos de conciertos, fiestas organizadas por las propias bandas o clubs y nuevos bares que albergaban música rockera. Las matinales siguieron existiendo, ahora eran organizadas por clubs de fans. Dentro de las múltiples razones que se han dado para explicar el fin de las matinales, habría que agregar entonces las mismas dinámicas que suele producir la economía de la música en vivo, como ya había sugerido el maestro Estanislao Ruiz Floriano en una de sus notas en sus publicaciones. Muchas gracias. Seguidamente vamos a dar paso a las preguntas basadas en las tres ponencias de los aquí presentes. ¿Sí? Hola, bueno, me han interesado mucho las tres ponencias, dado que yo también soy un fanático del rock y la verdad escuchar y ver estas investigaciones es muy alentador. Tengo una pregunta primero para Fernando acerca de las bandas que en muchos casos se nos cierran las puertas al tocar en música propia, inclusive en la actualidad. Creo que es algo muy actual, no sé, es increíble que haya pasado en los 60 y que siga pasando después de tantos años. ¿Te parece que hay salida? ¿Te parece que hay alguna nueva forma? ¿Se abren algunos espacios? Y para Sergio, quería saber si la imagen del empresario del cine para ti es parecida a lo que tenemos en la actualidad con los empresarios de discotecas o los administradores de bares. Gracias. Gracias por la pregunta. Me hago la misma pregunta sinceramente porque yo también soy músico, compongo mis temas propios, no hago covers, no podría hacer covers tampoco porque no tengo la habilidad técnica musical para tocar temas de otros, quisiera tenerla. Entonces sí, también me hago la misma pregunta. Autogestión creo que sería la respuesta, ¿no? La autogestión, que es un poco lo que expliqué en mi exposición al hablar de este cambio generacional, cuando entran el boom del rock subterráneo en Trujillo, y los grupos deciden ya no depender de un empresario dueño de equipos o que organice eventos, sino que ellos mismos hacen sus conciertos. Claro, comienzan en casas, no sé si he puesto alguna foto, ¿no? Incluso usan tumbas como batería, guitarras acústicas, una cosa súper precaria, casi heroica, pero de esa primera generación de músicos subtes salen nuevas bandas más profesionalizadas. Un caso conocido es el grupo Campo de Almas, por ejemplo, ¿no? Que es un grupo que tuvo mucho impacto mediático y que comenzó en esa generación subte trujillana. Ahora, extrapolándolo a la actualidad, yo creo que sería la autogestión, definitivamente, buscar otros medios, porque es un tema súper amplio el que dices, ese tema de la prioridad que le dan los locales o los empresarios a los grupos de covers es súper amplio. Y no solo en el rock, hemos visto que en otros géneros como la salsa, rock, salsa, cumbia, hay compositores, pero se privilegia a los intérpretes de temas ya conocidos, ¿no? Es un tema súper amplio que de verdad da para otra mesa. Gracias.
Gracias por la pregunta. Sinceramente no he investigado todavía la escena de la industria contemporánea, la industria en vivo. Sí puedo decir dos cosas, sin embargo. Al comparar empresarios de cine de esa época con los empresarios de ahora, ¿no? Los medios de comunicación fueron muy importantes, como decía en la ponencia, para incentivar, para promocionar estos eventos que facilitaban enormemente la realización de conciertos en los 60s. El rol de los medios de comunicación actualmente no cumple esa función y yo entiendo que la tienen mucho más difícil para poder realizar estos eventos. Algo importante, además, y es que los cines, un circuito de cine, como se llamaba en esa época, fue comprado por el Imperio de los Prado. Esta cadena de cine se llamaba Empresa de Teatros y Cines Limitada. Esto permitía un cierto control, o a veces un total control, en la producción de conciertos, que es muy difícil de comparar con la actualidad. El Imperio de los Prados es un caso económico muy bien estudiado, y algo que se compara es, hay otros imperios económicos que se han generado en el Perú, pero que no se relacionan mucho o no se relacionarían con, entiendo yo, con empresarios que actualmente producen conciertos en locales, en discotecas, ¿no? Y por otro lado, el empresario de los cines en realidad la tenía relativamente fácil porque solamente alquilaba el local. No tenía que preocuparse por ningún aspecto de la producción, ya sea sonido, luces. Esto era siempre conducido por los disc jockeys, por los empresarios de radio. Entonces, el empresario de cine es una figura clave, ¿no? Para entender cómo se producía, cómo se organizaba un concierto en los 60s, una matinal, pero no, es inseparable de la figura del empresario de radio, ¿no? Ahí creo que tal vez hay algunas luces. Ojalá haya podido responder. Tengo un comentario y una pregunta. Hugo, tú dijiste que... una reflexión que me hace pensar. Estás estudiando la música norteamericana y cómo entra a Perú. Entonces yo me proyecto después, a finales de los 60, a los 70 y a la radicalización en Perú, y cómo se ve a la música americana como imperialista. Quizás se deba a esos antecedentes, no de que era financiada por el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, la embajada movía ese tipo de música y que por eso había un rechazo. Entonces, esa es una cosa. La otra que me parece también interesante y está conectado al trabajo de Sergio es que tú nos has mostrado visualmente el surgimiento de la juventud en los 50s. Y que se ve en las fotos cada vez gente más joven, incluso niños, ¿no? En las audiencias. Entonces ya entran los 60s y los matinales, en los cuales ya son las promociones, son adolescentes que están en la música, ¿no? Entonces se ve ahí una progresión de cómo el mercado de la música pasa a ser el mercado juvenil, de música juvenil. Eso es todo. Sí, bueno, es un tema profundo, realmente bastante grande por revisar, ¿no? Lo que sí se puede decir, y es bastante evidente, es que en los años 50 una radio tenía la hora, perdón, se me da la voz, la hora de la música japonesa, la hora de la música italiana, la hora de la música francesa. A mediados de los 70 ya no existe la hora en ningún país, todo es música norteamericana, así que hay un fenómeno realmente para analizar. Con respecto a los jóvenes, sí, parece que las condiciones por las cuales dicen que el rock and roll triunfó en el hemisferio norte se repiten de alguna manera acá. En este disco de argentino que recopila canciones de rock de 56 y 58,
también han logrado estos mismos respuestas, ¿no? La juventud emerge, el formato de 45 está realmente al alcance, digamos, de una gran mayoría. Entonces, no sé si es imperialismo norteamericano, la verdad es que Norteamérica ha tenido la exclusiva de los sellos discográficos, entonces tenían el negocio a la mano, pues, ¿no? Pero es un tema, como digo, profundo para analizar desde varios puntos de vista. Y una cosa más, de los 50, que se repite en Estados Unidos, acá en Argentina, es la irrupción de la ciudad, por lo menos en la literatura. Ya el protagonista no es alguien de la sierra, alguien de la selva, ¿no? Están los Ribeiro, Congrains, Mario Vargas Llosa hablando de la ciudad, ¿no? Lo mismo pasa en la música. Ojalá pues que se investigue más alrededor de esto, ¿no? Muy breve sobre la juventud, Fabiola, te perdí, ahí estás. Es bien interesante lo de la juventud porque en las matinales, como bien dices, son adolescentes, y como dije en la ponencia, son escolares. Eran los domingos en la mañana, menores de edad que no consumían alcohol, al menos no legalmente. La industria de conciertos actual, para todos aquellos que hemos organizado, yo he sido parte, soy de alguna manera, tratar de apoyar la industria de conciertos también. Sabemos que la venta de alcohol, la venta de y otras actividades, ¿no?, auxiliares a un concierto son importantísimas para el negocio de conciertos. Es interesante entonces notar que este factor, esta variable, no formaba parte de la economía de conciertos de las matinales. Esto fue cambiando, porque como tú mencionaste, Fabiola, iban creciendo, ¿no? Bueno, a finales de los 68, 69, estos jovencitos que tenían 14, 15 años también crecieron y sus prácticas de consumo también fueron cambiando. Y esto también fue parte de lo que explica un cambio de escena desde puntos de vista económicos, pero también culturales, y que explican el fin, finalmente, del ocaso de las matinales, ¿no? Quería añadir solamente eso. A ver, una pregunta. Sí, pues quería preguntar si, como hemos hablado de la época, bueno, nos han hablado de la época de los 60s y 50s, si había alguna iniciativa estatal o académica que se haya gestado en esa época, ¿no?, para apoyar los proyectos propios o de temas propios, ¿no? La música estaba en manos de empresarios peruanos. La clase discográfica se fundó en los 50. El Estado no interviene en no habla directamente, pues no hay ninguna ley a favor del disco, ni ningún presidente apoya, bueno, directamente que me acuerdo, sobre todo en el rock, ¿no? Está en manos privadas. En ese sentido, pues, como ya dijo también Sergio, los grandes sellos se fundan en los 50. Pero estamos hablando de los grandes sellos. Hay como 6 o 7 sellos más pequeños, Hit, Cholita, todos estos que duran poco, o inclusive que solamente están en papeles y no sacan nada, que se fundan. Pero estaba sobre todo en iniciativas privadas. No sé si alguien quiere complementar. Sí, a ver, ¿alguna pregunta más? Yo tendría un comentario y creo que en alguna medida una pregunta que tampoco está dirigida a alguno en especial, sino para la mesa, ¿no? Sabemos que las músicas populares se forjan de una manera, digamos, oculta para la intelectualidad, para la academia. No siempre tenemos el problema de buscar las fuentes, ir a encontrar lo que no se registró, que no es lo que pasa con la cultura letrada, ¿no?, que es todo lo contrario, ¿no? Y sabemos también que cuando hacemos este trabajo, permeamos el objeto de estudio con nuestra visión letrada y vamos llenándolo de significaciones. Yo reconozco
algunas, digamos, algunas características típicas del trabajo sobre música popular, canonizaciones en base a periodos que se van formando, o por ejemplo, en las 3 ponencias noto claramente hay una búsqueda de lo fundacional, que es muy canónico también, ¿no? Pero por otro lado, veo de una manera muy interesante y nueva para mí, lo digo con toda sinceridad, ¿no? Una forma, un traspaso, y por ahí va quizás la pregunta, un traspaso de una idea de historia celebratoria a una historia que comienza a mirar procesos y no se centra más, digamos, en el artista que o en el grupo que. Este cuento, por ejemplo, con los saicos que inventaron el punk y todo este tipo de cosas, que es como la gastronomía peruana, que no la usamos para justificar nuestras derrotas en el fútbol, la economía, la política y todas estas cosas, ¿no? Entonces me pregunto yo en qué medida este colectivo que ustedes tienen, ¿no?, tiene una intención también metodológica, ¿no?, de mirar la historia de la música popular de una manera diferente a como se ha hecho, porque lo que digo no solamente atañe al rock. El libro de José Antonio Llorens, por ejemplo, es un libro también súper canónico, ¿no? Qué es bueno, qué es malo, qué es fundacional, qué no es fundacional, ¿no? Y aunque sí hay siempre esos aspectos, me parece muy interesante ver eso de las dinámicas, lo de las estructuras, y salir un poco de ese rollo de vamos a encontrar el artista, el genio que impulsó, o la banda que creó y tal, ¿no? No sé si hay una intención o es una coincidencia en la metodología o en la visión. Quizás esa sería la pregunta. Sí, un poco es esa la idea de hablar de rock and roll y música norteamericana. O sea, hablar solamente de la primera escena del rock and roll, o sea, estrictamente rock and roll, sería muy corto, muy básico, 2 bandas nada más, ¿no? Se queda cortísimo, no hay nada que hablar. Se enriquece mucho más si es que hablamos de la música norteamericana, ¿no? Entonces, ahí sí ya vemos que hay una continuidad con los 40, con los 50, ¿no? Entonces, hablar pues de que el 23 de tal fecha se fundó el rock de Perú no funciona si queremos ver más a profundidad, ¿no? Entonces, en parte el colectivo está en ese rollo, ¿no? Sí, bueno, siempre es importante igual encontrar algunos hitos, ¿no?, en temas cronológicos, ¿no? Pero, bueno, más importantes son los procesos igual, ¿no? Eso es lo que creo que estamos coincidiendo. No ha sido algo coordinado tampoco, ciertamente. Pero sí, lo de los procesos. En mi caso particular, por ejemplo, me parece interesante ver otra forma o investigar el rock hecho en el Perú desde otras perspectivas, o sea, más regionales, ¿no? Porque, claro, no se trata de repente buscar, no sé, joyas perdidas del rock hecho en Trujillo, en Arequipa, las reediciones que salen mucho en Europa, ¿no? Que ahora último, por ejemplo, se están haciendo cosas muy bacanes, muy buenas. Hay efectivamente joyas perdidas que en su momento no tuvieron impacto. Pero más allá del impacto, el valor que puedan tener esas músicas que pasaron desapercibidas para la capital, esas músicas tienen un valor en sí mismo para sus regiones, ¿no? Eso es lo que yo quería destacar en mi exposición sobre Trujillo, cómo esos grupos que de repente no hicieron canciones propias, que de repente no grabaron un LP, sino un puñado de 45 que están perdidos, sí permanecen en la memoria de la gente, ¿no? Y metodológicamente, ¿cómo te aproximas a eso? Con entrevistas o incluso, como decía, hacen los comentarios de YouTube de estas canciones que están perdidas. Uno ve comentarios que dicen, uy, esa canción no la escuchaba hace años cuando vivía en Trujillo, cuando vivía en Arequipa. Eso me parece interesante. Creo que es otra forma de abordar el rock en el Perú, y espero que de repente nuevos investigadores a la hora de hablar, ¿no?, de este género lo vean de manera global, no solamente, como usted bien dice, quedarse de repente en el primer disco, en las primeras canciones. Por ejemplo, mucho de lo que ha expuesto Hugo no lo había visto y sin desmerecer, obviamente, pero en trabajos anteriores que trata del rock nacional no lo había visto, y es súper importante, ¿no? Porque es un proceso, no es algo aislado, no es que un disco salió de la nada, como Los Millonarios del Jazz, salió de la nada y ahí nació el rock peruano, sino que hay todo un proceso en este caso, ¿no?, de música estadounidense que viene de atrás, ¿no? Vendría hasta de los años 20 incluso, ¿no?, con el foxtrot que llega acá. Eso. ¿Tú quieres complementar? Sí, gracias por la pregunta. En realidad no es algo, como decía Fernando, no es algo preestablecido, pero sí tal vez pensando al respecto,
tiene que ver con las razones por las que un colectivo como una red de investigación surge, ¿no? Al momento de hablar. Y en el caso del rock en particular está lleno de... es una, entre comillas, simple, porque nunca es simple, recolección de datos y de canonizar efectivamente bandas, ¿no? Dedicarse también en el músico. Creo que es justamente algo que queremos complejizar, de alguna manera traer sobre la mesa diferentes maneras de entender la música. En realidad, nada nuevo, simplemente alinearnos con otras maneras de hacer musicología que sean fuera de la musicología del rock en el Perú. Diría eso. Gracias por comentar la pregunta. ¿Alguna pregunta más, por favor? La última pregunta de la ponencia de ahora. Buenas noches, doctores. Mi pregunta va más orientada hacia el tema regional, de tanto el sur del Perú como específicamente de Arequipa. Hemos visto en los inicios del rock en Trujillo con una muy buena ponencia del doctor Fernando. Doctor Hugo, sobre todo me interesa su opinión sobre cómo fue que el rock llega acá a Arequipa, cómo llega al sur. Conocemos que en la década de los 50 y los 60 había una corriente muy fuerte de la chicha y del huayno en el sur del Perú, que se mantiene hasta nuestros días. El ejemplo que usted puso sobre Anita Rodríguez, si no me equivoco, con su huayno rock lo ejemplifica bien. Y quisiera saber si hay alguna investigación más profunda sobre la llegada del rock al sur y la evolución que tuvo. Sí, tú también puedes responder, ¿no, Coco? Le voy a pasar ahorita el fono a Coco. No hay muchos estudios sobre, como decía yo, el rock no llega solo, ¿no? Antes de eso hay una escena de jazz, ¿no? Y Arequipa pues ha tenido su escena de jazz antes del 57, ¿no? Acá Coco también ha hecho algunas investigaciones o avances sobre eso, ¿no? No existe lamentablemente que yo conozca un estudio sobre rock en Arequipa. En el libro 10 historias caletas he podido hacer un repaso a la escena 60-65 de música juvenil. Hay cantantes de nueva ola arequipeños importantes realmente. Es lo que decía, ¿no? El rock es el sonido de la ciudad. Toda ciudad grande ha tenido de todas maneras su escena más o menos parecida que en Lima, pero con menor proporción, ¿no? Acá también existió. Todavía hay que hacer una investigación en periódicos, entrevistando a músicos que todavía quedan, pero sí, acá ha habido escenas de jazz y primer rock and roll. Coco, tú seguramente quieres agregar algo. Bueno, el rock en Arequipa, así propiamente dicho, hace su aparición aproximadamente en el año 64, con la formación de unas bandas que una se llamaba Los Okis y otra Los Velvet. Según registros del diario El Pueblo, por ejemplo, hay notas de un famoso concierto en el Teatro Municipal que era un mano a mano en estas dos bandas que continuaron durante el 65 y el 66. Lamentablemente ellos no llegaron a grabar nada, porque para que una banda exista tiene que haber una grabación. Por eso acá en Arequipa había muchísimas bandas de covers que son famosas, pero nadie las escuchó, ¿no? O sea, la gente que cuenta. Pero volviendo a eso de la historia del rock arequipeño, ya a fines de los 60, la primera banda que graba un disco de 45, que era un formato, pues que eran dos temas, ¿no? Uno por lado, fueron Los Incógnitos, que grabaron una composición propia que se llamó Ya será tarde, y que inclusive es una banda que podría compararse con Los Saicos por la crudeza, cómo es que ejecutan su tema. Pero el tema de ellos quizás está más cercano a la nueva ola, ¿no? Porque el lado A y el lado B están orientados por eso, pero su sonido es muy crudo. Y paralelamente, unos meses después, quizás la agrupación más famosa de esa primera etapa del rock arequipeño son los Texao. Los Texao graban también su primer single en el año, a fines del 69, pero en realidad ellos hacen una versión de un grupo chileno que se llamaban los Beat 4 y graban
justamente un tema que se llama Pobre Gato, y por el lado B iba Nada de Nada. Y tuvieron ya un cierto éxito al saber que había dos bandas que habían grabado en Arequipa, pues, o sea, discos, las radios empezaron a darles difusión. Pero por esa etapa también en el Perú, dentro del rock, se vivía el cambio de género, porque ha habido distintos estilos dentro del rock y justo en el año 68 en Lima ya hay la movida de la psicodelia. Entonces, para cuando los Texao graban su siguiente tema, ya está más orientado hacia ese estilo y graban un tema icónico que se llama Stone, que para muchos ya de los estudiosos del rock peruano ese tema ha quedado como un icono porque es un tema rarísimo dentro de la historia del rock peruano. Este tema lo graban en el año 70 y tiene un sonido muy raro, es una melodía muy simple, pero está como ahí concentrado todo un rollo de lo que podría hasta denominarse psicodelia arequipeña, ¿no? Entonces, de ahí en Lima también igual hubieron bandas que se marcaron en ese estilo, como los Pepper Smelter, los Shanes, que estaban más orientados a la psicodelia, ¿no? Entonces, de ahí ya como que los Texao, para cerrar con los Texao, que fueron el grupo de la época que grabaron, que llegaron a grabar 345, ya el 71 se vivió el fenómeno de la música de Santana que sonaba en todos los medios, y ya grabaron su último 45, un poco influenciados por ese estilo, pero ya haciendo música propia. Bueno, se podría hablar muchísimo sobre el rock en Arequipa, serían capítulos y capítulos, pero lamentablemente esto ya también tiene que concluir.